Muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús. El Señor los bendiga a todos. Le damos gracias a nuestro Dios en esta mañana porque nos permite reunirnos en este lugar para adorar a nuestro Dios y para escuchar su palabra eterna. Bienvenidos todos los hermanos y todas las visitas que están aquí con nosotros. Que Dios los bendiga. En esta mañana está una pareja matrimonial de Sincelejo, Sucre. Amados hermanos, que Dios los bendiga a ustedes, nuestros hermanos. Pónganse de pie para que lo conozcan. El hermano Andrés Vanegas y su querida esposa. Exacto. Exacto. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Bienvenidos. También está aquí una dama con, creo que debe ser su hijo, ¿no? Sí. Pónganse de pie, por favor. Gracias. Paula Ortega. Cristian Corrales. Y Cristian. Entonces, Paula y Cristian, bienvenidos a la casa del Señor. Que Dios les bendiga a ustedes. Pueden sentarse, por favor. También está con nosotros Silvana. Ponte de pie, Silvana. Una hermana, una joven de Zapuyes. Bendiciones, hermana. Bienvenida. Dios te bendiga, querida hermana. Hermanos, es un gozo grande, un gozo muy inmenso poder estar, como dice el Salmo 133. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En esta mañana estamos transmitiendo ya a través del Facebook, a través de mi canal Calnos Reforma Siglo XXI. Ojalá que si hay hermanos que están visualizándolo aquí mismo, sin volumen por supuesto, lo compartan a sus amigos, por favor. Y quiero darle también la bienvenida, el saludo muy afectuoso, muy en el Señor a todos los hermanos y amigos que están conectándose en este momento en el Facebook. Que Dios los bendiga y los guarde. También envíen ese enlace a sus contactos, a sus amigos, para que muchos escuchen el mensaje de la palabra de Dios. Para que mucha gente escuche la palabra. Bien, amados hermanos, en esta mañana quiero que todos abramos la Biblia en el libro de Gálatas, la carta de Pablo a los hermanos de Gálatas, capítulo 1. Todos abran su Biblia en el capítulo 1 del libro de Gálatas. Versículo 6. El versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que vos llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Oramos. Nuestro Dios que estás en los cielos, gracias te damos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Bendecimos tu nombre y te damos gracias. En esta mañana te rogamos que hables a nuestros corazones, a nuestras vidas, y que de este lugar podamos salir, oh Dios, rebosantes y llenos de tu palabra. A todos mis hermanos y amigos que están escuchando, oh Dios, tu palabra a través del Facebook, Señor, yo te pido que los bendigas también. Que tú les hables, oh Dios, a través de tu palabra, del consejo de tu palabra a cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. He titulado el tema de hoy, ¿tenemos el Evangelio de Cristo o un Evangelio? Les repito, vamos con nuestro diccionario, con este diccionario que tenemos de la Real Academia de España. No. ¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios fue escrita en el Antiguo Testamento en el hebreo bíblico o con el hebreo bíblico, y en el Nuevo Testamento fue escrita con el griego koiné de la época, ¿ya?
Entonces, cuando dice aquí estoy maravillado, no quiere decir estoy contento, feliz. Eso es lo que denota, ¿es cierto? Estoy feliz, estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado. Ustedes se han alejado del camino del Señor. O sea, como queriendo decir, estoy alegre de que ustedes se hayan apartado del Señor. ¿Eso es lo que quiere decir? No. Cuando dice Pablo estoy maravillado, está diciendo estoy asombrado, estoy abismado. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que significa en el griego. Estoy abismado, estoy asombrado, estoy estupefacto de que ustedes se hayan apartado del camino del Señor, que se hayan alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo, que después de estar caminando con el Señor, ahora están siguiendo ¿qué? Un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Imagínense, hermanos. Y eso, Pablo estaba triste, estaba agobiado, estaba estupefacto por esto. Amados hermanos, y siguiendo este orden de ideas, la epístola a los Gálatas es considerada uno de los libros extraordinarios de las Escrituras. ¿Por qué? Su enseñanza imparte autonomía, ojo con eso, imparte autonomía y libertad en las conciencias de quienes la abrazan, forjando en todos los que la leen y la obedecen un carácter definido y firme. Voy a hablarles un poquito de esto. Su enseñanza imparte autonomía y libertad. Autonomía quiere decir que yo no voy a depender de la enseñanza del hombre. No voy a depender de lo que me diga el hombre, lo que me quiera, de lo que me quieran tramar los hombres. No, yo dependo de la enseñanza de la palabra de Dios, de las sagradas escrituras, dependo de ellas, dependo de lo que me dice Dios en su palabra. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo también en toda la carta de Gálatas. También, hermanos, cuando les digo que su enseñanza imparte autonomía y libertad en las conciencias, en la vida, en lo profundo de cada corazón, de cada persona, de quienes la abrazan. Si cada uno abraza lo que dice la palabra de Dios, y en este caso específicamente lo que dice la epístola de Pablo a los Gálatas, entonces va a experimentar libertad y autonomía. Que no te vas a dejar mover de cualquier viento de doctrina, no te vas a dejar mover de cualquier hombre por ahí que venga enseñándote cosas baratas. También el estudio de la epístola, y no solamente de la epístola a los Gálatas, sino toda la escritura, hermanos, nos forja a todos los que leemos esta epístola, y los que la obedecemos, nos da un carácter definido y firme. Cuando digo definido, es que tú no estás hoy aquí y mañana en otro lugar. No, hermano, que hoy dices estar creyendo una cosa y mañana sales creyendo en otra. Por favor, eso no tiene sentido, hermano. El creyente tiene que estar definido en lo que cree. Por eso, hermano, es que el creyente, y siempre yo se los insisto a ustedes, queridos hermanos, es a estudiar más la palabra. Porque si no conocemos la palabra, si no la estudiamos, hermano, tú no te vas a afianzar, tu fe no se va a afianzar en Cristo. No se va a afianzar en la sana doctrina. No, en absoluto. Cualquier cosa te puede mover, cualquier cosa te puede hacer cambiar de idea. Hoy vemos a muchos creyentes, hermanos, que son como los políticos. Hoy están en un partido y mañana están en otro partido, en el que les convenga. Y eso es lo que uno ve, hermano, en muchos creyentes que están en la iglesia. Hermano, y esto es triste. Y aquí, hermano, esto es un peligro grande, porque cualquiera puede ser arrastrado por falsas doctrinas. Puede ser arrastrado por falsos maestros. Porque tanto quiere buscar, tanto está rebuscando y arañando a ver, que a la larga salen, hermano, es recogiendo
basura y no la palabra de Dios y no la escritura. Pero por eso, porque es que no queremos, hermanos, someternos a su palabra. Queremos actuar bajo nuestros propios intelectos, bajo nuestra propia, muchas veces nuestros propios pensamientos, nuestros propios ideales, y no según Cristo, como dice el apóstol Pablo. Les quiero decir lo siguiente. En toda época el hombre se ha hecho estas preguntas. ¿Cómo y dónde puedo encontrar verdadera felicidad? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo y dónde puedo encontrar verdadera felicidad? Eso lo es. En toda época el hombre se ha hecho esas preguntas. Otra pregunta también que se hacen los hombres en toda época. ¿Cómo puedo tener paz, vivir tranquilo y tener libertad espiritual? ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Cómo puedo hacerlo? Eso es un interrogante, hermanos. Pero los hombres buscan respuesta a estos interrogantes que cambien el panorama de sus vidas. Están buscando esa respuesta, que cambien el panorama de sus vidas. Pero ellos, los hombres, creen que tienen el control de las circunstancias, de los problemas y de la muerte. Creen tener, digamos, el poder de resolver toda circunstancia, todo problema, y aún resolver el problema de la muerte. Incluso los hombres, hermanos, que tienen el poder, creen que tienen el poder de revertir cualquier situación que se esté presentando. Tienen ese poder, dicen, yo tengo el poder de revertir. Hay algunos que dicen, bueno, mira, la palabra tiene poder. Si tú dices que te va mal, te va a ir mal. Pero si dices que te va a ir bien, te va a ir bien. Por favor, la Escritura dice todo lo contrario. Dios es el que tiene el control de todo. Dios es el que tiene el control de todo. Entonces, hermanos, el hombre dice tener el poder para revertir cualquier situación. Aún creen que pueden entrar al cielo y tener una mejor vida. ¿Cuántas personas dicen eso? Muchos. Dicen, yo no necesito del evangelio, yo no necesito de Dios para ir al cielo, yo no necesito de Dios para ser feliz. Una mejor vida que generar la felicidad. Yo puedo generar mi propia paz, mi propia tranquilidad. Pero, hermanos, los hechos dicen todo lo contrario. El hombre está convulsionado, el mundo está convulsionado, el mundo está lleno de guerras, está lleno de dificultades, está lleno de odios, está lleno de violaciones de niños, está lleno de violaciones de mujeres, de maltrato infantil, de maltrato a la mujer, está lleno de todo, pero menos de paz ni felicidad. El mismo apóstol Pablo dijo, cuando digan paz y seguridad, vendrá, ¿qué? Destrucción repentina. Los gobiernos, hermanos, cuando un mandatario, cuando un líder, el líder de una nación está hablando de política y promete muchas cosas maravillosas, hermanos, y la gente corre a votar por tal persona porque está prometiendo el cielo, está prometiendo maravillas. Hermanos, casi todos estos gobiernos, hermanos, por decir que hemos tenido en nuestro país, hermanos, que vamos a decir como 7 presidentes, y todos hablan de la paz, y de paz, y de paz, y de paz. Y la pregunta, ¿dónde está la paz? ¿Dónde está la paz? Porque es que la paz no se consigue con una firma en un papel. No se consigue, porque se reúnan el gobierno con los antagónicos, con aquellos que están en contra de las políticas del país. Hermano, la paz no se consigue. La armonía entre nosotros los ciudadanos de nuestro país no se consigue de esa forma. Hermanos, ¿cómo va a haber paz en el país cuando los corazones de aquellos que están firmando esa paz están llenos de odio?
Están llenos de amargura, están llenos de resentimiento, están con deseos de venganza, están firmando, pero están pensando qué pueden hacer más adelante para desquitársela. Y nunca habrá paz. Otros creen que por hacer buenas obras les va a ir bien. ¿Cuánta gente piensa eso? ¿Cuánta gente piensa eso? ¿Cuánta gente dice, bueno, pórtate bien para que te vaya bien? Pórtate bien para que te vaya bien. ¿Y cuánta gente, cuántas personas? Estoy hablando y ahora me refiero a los cristianos. ¿Cuántos cristianos están predicando la palabra honestamente? ¿Cuántos cristianos van a predicar a sitios antagónicos al evangelio? Sin embargo, los matan solo por ser cristianos. Los ponen en prisión por solo ser cristianos. Entonces, no necesariamente una persona va a recibir bien porque está haciendo lo bueno. Todo lo contrario, el que hace lo bueno recibe el mal. Es una cuestión contradictoria, pero así es la verdad. Pero esto no es posible. Nada de lo que les he hablado a ustedes hasta ahora es posible. O sea, que el hombre busque paz, felicidad, tranquilidad, seguridad para su vida. No es posible, hermano, mientras el hombre esté bajo el poder del pecado, bajo el poder de la muerte y bajo el poder de Satanás. No es posible, hermanos. La salvación y la entrada al cielo no depende del mérito de las obras o del legalismo u otro medio. No depende de eso. Para entrar al cielo no depende de que hagas buenas obras, de los méritos de tus obras o de tu legalismo. ¿Qué es un legalismo? Hermanos, que las personas piensan que por estar haciendo cosas rigurosas, de eso voy a hablar más adelantico, piensan de que van a entrar al cielo y van a tomar la mano del Señor porque están cambiando o haciendo cosas que van más allá de lo que dice la Escritura. Entonces, para seguir en este orden de ideas, un legalista, alguien que está en el legalismo, es alguien que pone las obras, es alguien que pone las obras de la ley por encima del evangelio. ¿Ya? El legalista es ese, alguien que pone las obras de la ley por encima del evangelio. Ese es el legalista. Considera que obedeciendo las obras de la ley y estar pegado a las normas de su religión y más importante, o sea, y cosa que considera que más importante es lo que hacen que la fe en Cristo o lo que dice Dios en su palabra, con eso están creyendo que van a ir al cielo. ¿Ya? Eso lo piensa mucha gente. O sea, porque está practicando una religión, porque está haciendo buenas obras, porque se está limitando de hacer ciertas prácticas, con eso está creyendo que está ganando el cielo. Está ganando el cielo. Ustedes ven personas, por lo menos, les quiero decir, nosotros tenemos que dar al necesitado, al que tiene necesidades, al pobre hay que dar, dice la Biblia. Pero ustedes se encuentran en la calle a muchos jóvenes pidiendo que pueden tener un trabajo o hacer cualquier cosa para ganar la vida. Cualquier cosa pueden hacer. Estoy hablando de aquello que pueden realizar para ganarse el sustento diario. ¿Cómo es posible que ustedes ven a señoras, y estoy hablando de aquí del departamento de Nariño, señoras que se tiran un bulto de papa subiendo una loma con el bulto de papa atrás, ayudando a su esposo en las labores del campo?
Hermano, y uno ve señoras que ya tienen 40 y más años, y de pronto, hermano, uno ve a muchachos de 20, 25 años pidiendo limosnas, hermano. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es, hermano? Entonces yo, en lo personal, no estoy de acuerdo con eso. El joven debe, con su lucidez mental que tiene, debe ¿qué? Buscar qué hacer, buscar qué hacer, buscar qué hacer. Entonces, cuando uno hace algo, dice, no tengo dinero. Entonces llega otro y saca 2,000 o 5,000 pesos y se los da. Le da un billete. Entonces dice, usted sí se va a ganar el cielo. Le dice, ya usted tiene el cielo ganado porque ya le regaló 5,000 pesos. Y aquella persona que regaló los 5,000 pesos se siente en la gloria. Ya se siente que le está tocando los mantos al Señor porque regaló 5,000 pesos o 2,000 pesos. Entonces, miren ustedes qué cosa tan impresionante esta. Piensan que por hacer buenas obras van a ganar el cielo. Dios nos demanda hacer buenas obras, pero también sabemos, o también debemos saber por las Escrituras a quienes debemos compartir esas buenas obras. Porque si una persona no quiere trabajar, el mismo apóstol Pablo dice que el que no trabaja, que tampoco coma. Así lo dice la Escritura, el que no quiere trabajar, el que no quiere proveer para sus propias necesidades y para su familia, que no coma. Que no coma. Es un haragán, es un flojo que quiere vivir de los demás. Eso es. Y eso es lo que dice la Escritura sobre esto. Y el Señor manda a todos los cristianos a ser trabajadores. A producir, hermanos, a producir. Eso nos manda el Señor. Hermanos, entonces, muchos consideran, hermanos, la religión, las normas de su religión, las buenas obras, las consideran por encima de la palabra y de su fe en Cristo. Estiman los reglamentos religiosos por encima de las Escrituras. Otros se alejan de la familia, ojo con esto, otros se alejan de la familia, de las prácticas sociales, se alejan también de la política y sus amistades, porque consideran que todo esto es antagónico al testimonio del Evangelio o al testimonio de Cristo. No estamos entendiendo el Evangelio. No estamos entendiendo el Evangelio. Mientras la iglesia está encerrada en 4 paredes, obstinada a que no debe participar de los asuntos de este mundo porque se nos olvida que estamos en este mundo todavía, entonces los malos son los que están gobernando. El perverso es el que está gobernando. ¿Y cómo es que yo en un momento... Y aquí no les estoy hablando de política, y quiero dejar claro que no estoy hablando de política. Pero todo cristiano debe participar, hermanos, en sus compromisos electorales en el momento cuando los hay. Votar por el candidato, hermano, que, hermano, tenga, hermanos, buenos pensamientos, entre comillas, si es posible, ¿ya? Que Dios quiera, y Dios levanta a hombres, a mujeres, hermanos, que tienen de pronto buenos pensamientos para el país. Pero si nos encerramos pensando de que esto se acabó, que esto está grave, entonces, hermano, no vamos a producir cambios en nuestro país. Queridos hermanos, ¿cuántas personas cuando llegan al Evangelio se alejan de la familia porque dicen, no, mi familia es lo peor? Son pecadores y ahora yo soy santo. Entonces la pregunta, ¿cómo vas a ganar para Cristo a tu familia? ¿Cómo vas a compartirle el Evangelio a tu familia si no estás junto a ellos?
¿Cómo vas a hacerlo si no nos alejamos? También, hermano, las actividades sociales, por decir, ya no compagino con nadie, no me relaciono con nadie, estoy retraído totalmente. Entonces, ¿cómo voy a ganar al político para Cristo? ¿Cómo político si estoy retraído? ¿Cómo le voy a hablar al que trabaja en la gobernación, en la alcaldía, al senador, al diputado, al de la cámara, al concejal? ¿Cómo le voy a hablar de Jesús? ¿Cómo le voy a hablar al médico, al abogado, al arquitecto, al contador? ¿Cómo le voy a hablar de Jesús si yo estoy encerrado? Esto no será posible, hermanos. Jamás será posible. Y eso es lo que Pablo está condenando y está, hermano, combatiendo de los Gálatas. Esto, el legalismo. Somos legalistas. Resulta que cuando, me acuerdo hace unos años, hermanos, cuando alguien, hermano, se supo que un futbolista era cristiano, entonces comenzaron, ¿cómo así que es evangélico, que es cristiano? Ese futbolista tiene que retirarse del fútbol para que pueda ser un buen cristiano. Por favor. Entonces, como dice la palabra, nos es necesario salir del mundo entonces. Nos es necesario salir del mundo. Entonces, ¿cómo se va a ganar a otro futbolista para Cristo? ¿Cómo se le va a hablar? ¿Cómo se le va a hablar a un universitario si no hay cristianos que hablen de Jesús a los universitarios? Hermanos, tenemos unos conceptos muy equivocados, muy errados de lo que es el Evangelio. Entonces, hermanos, yo me acuerdo cuando un caballero se convirtió al Evangelio y pertenecía a la orquesta del Joe Arroyo. Hace muchos años ya. Entonces los creyentes comenzaron a decir, bueno, ahora que eres cristiano, hermano, tienes que separarte de ese grupo, porque ese grupo es del diablo. Miren ustedes. Entonces, ¿cómo vamos a brillar en un mundo lleno de tinieblas, hermano? Hermano, ¿y qué dijo ese caballero? Dijo, pues me tocará apartarme de aquí de la iglesia, no volveré más a la iglesia entonces. ¿Por qué? Porque ese es mi trabajo y esta orquesta es una empresa y a mí me pagan un sueldo y con esto yo mantengo a mi familia. Entonces, ¿cómo me voy a separar de aquí? ¿Cómo me están diciendo ustedes que me separe? ¿Acaso alguno de ustedes me va a dar el alimento que yo necesito para la familia? Miren ustedes, hermanos. Tenemos conceptos muy equivocados de lo que es el Evangelio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer sal y luz a la gente, al mundo, si estamos separados de ellos y no estamos en contacto con ellos? Si no nos estamos engrudando de los problemas y las dificultades de la gente allá afuera. ¿Cómo vamos a saber, hermanos, de los problemas del drogadicto, del homosexual, de la prostituta? ¿Cómo vamos a conocer el problema del alcohólico? ¿Cómo vamos a conocer de los problemas de la gente si no estamos engrudándonos con ellos? Si no estamos con ellos allá. Jesús, hermano, nos dio el ejemplo. Jesús nos habla en su palabra, en los 4 evangelios, que Él estuvo como hermano en las calles, predicándole a quienes, a los recaudadores de impuestos, que eran los más, los mal vistos. Los mal vistos, los odiados de la sociedad de Israel. Y Él les habló de Jesús. Jesús le habló a prostitutas. Jesús le habló a adúlteras. Le habló a adúlteros. Le habló a religiosos. Le habló a toda persona. Le habló Jesús. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Pero lo que pasa es que nosotros creamos círculos selectos.
selectos. No, queridos hermanos, no podemos crear círculos selectos. No puedes estar encerrado, metido como en una botella allí, hermanos. Porque el evangelio no avanzará así, de esa forma. Y tu vida espiritual se va muriendo poco a poco porque no le vas a encontrar sentido a la vida cristiana. ¿Cierto? No le vamos a encontrar sentido. Muchos hermanos ven como antagónico, ven contrario al testimonio cristiano todas estas cosas que les he estado hablando. Y esto es lamentable, hermanos. Hermanos, les quiero decir algo. En los evangelios y en las epístolas, o sea, en las cartas de las escrituras, tanto los fariseos como los saduceos eran considerados como ¿qué? Como legalistas. Como legalistas. Impresionante, hermano. Por otra parte, hermanos, tenemos el antinomianismo. El antinomianismo. ¿Qué es eso? Vamos a mirar qué es eso. Esta doctrina sostiene que los cristianos no están obligados a obedecer la ley moral de Dios. O sea, los antinomianistas no dicen que nosotros no estamos, o ellos, o ninguno está obligado a cumplir o a guardar la ley o a obedecer la ley moral de Dios. Porque, según ellos, porque la gracia de Dios es mayor que todos los pecados. O sea que como Dios es tan bueno, Él no me va a castigar porque yo no estoy guardando la ley, guardando su palabra. Cuando hablo de la ley de Dios, estoy hablando de toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis. Entonces, hermanos, ¿cuántos de nosotros también tenemos esos idealismos del antinomianismo? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántas personas piensan, son tan liberales, hermanos, que piensan de que Dios les va a pasar por alto todos sus pecados y no los va a castigar? Allá en la costa norte, y muchos lugares, muchas casas en Barranquillas, tienen un eslogan, le pegan a las puertas un eslogan que dice: Dios es amor. Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero una verdad a medias es una mentira. Porque la Biblia dice claramente que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Quiere decir que Dios extiende su mano, su brazo, al quien Él quiere salvar. Pero también le exige que viva una vida santa y recta para Él, porque si no la vive, el Señor lo va a castigar. El Señor lo va a reprender. Porque Él no tolera la maldad y el pecado de los hombres. Así de sencillo. Sin embargo, hermanos, estas ideas son torcidas de la mente de los hombres. Los antinomianos creen que las obras no son relevantes si se tiene fe. Si se tiene fe, las obras no son relevantes. O sea, yo no tengo que hacer obras, no tengo que preocuparme por mi vida espiritual, no tengo que preocuparme por vivir santamente, rectamente, no tengo que preocuparme por evangelizar, por discipular, no tengo que preocuparme por aquellas personas que tienen problemas y dificultades para hablarle de Jesús, siempre y cuando yo tenga fe. Eso es lo que basta. Necesito solamente fe para entrar al cielo. Pero se nos olvida lo que dice la palabra de Dios, que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta, dice la palabra. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, dice Santiago, así también la fe sin obras es muerta o está muerta. Si una persona dice que tiene fe, pero está haciendo cosas perversas, cosas malas, entonces ¿cómo vamos a creer que esa persona está en Cristo? Si está haciendo lo malo. Eso es imposible. Entonces el llamado de Dios para nosotros es que vivamos
una vida santa para Él, una vida recta. Vayamos, hermanos, poco a poco, manténganse ahí en Gálatas, que ahora vamos a abrir en Gálatas. Entonces, hermanos, los antinomianos dicen que si se tiene fe, las obras no son relevantes. Ya, las obras no son relevantes, hermanos. Creen que desobedecer a Dios, ojo con lo que les estoy diciendo, creen que desobedecer a Dios no es pecado. Dicen ellos, los antinomianos dicen que ofender a Dios no es pecado, o desobedecer a Dios no es pecado, porque Él ha perdonado la culpa. Ahora no hay ninguna limitación de querer hacer lo que se desee, porque ya el Señor borró toda culpa cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, y ya yo no necesito estar pidiendo perdón por mis pecados, y ya puedo hacer todo lo que yo quiera. Así dicen aquellos también, hermanos, que están en contra de la predestinación, de la elección, ya, de la doctrina de la elección, diciendo de que, hermanos, que, bueno, ya yo no necesito de pedirle perdón a Cristo porque ya yo estoy elegido y ya puedo hacer lo que a mí me da la gana, vivir mi vida desordenada si lo quiero, total, porque ya yo soy salvo, o sea, mi salvación no se va a perder. Ese concepto es muy equivocado. ¿Por qué? Porque si yo he sido elegido para salvación desde antes de la fundación del mundo y Cristo me ha salvado, entonces mi inclinación debe ser ¿qué? A obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Esto quiere decir, si yo digo que soy cristiano, pero estoy haciendo cosas malas allá afuera, estoy pecando, estoy viviendo una vida desordenada, entonces la pregunta es, ¿Jesús está conmigo? No, no está conmigo. No estoy viviendo la salvación. No soy salvo, hermanos. No soy salvo. Qué impresionante esto. Entonces, hermanos, ninguno contempla entrar al cielo, o más bien, lo voy a decir mejor, de otra forma. Si alguno contempla entrar al cielo por sus obras, debe hacer todo lo que la ley ordena, ¿o no? Si alguien contempla entrar al cielo por sus obras, entonces tiene que hacer todo lo que la ley ordena. Porque dice Santiago, también dice que cualquiera persona que guarda toda la ley, pero viola un solo punto de la ley, ya se hace ¿qué? Transgresor de toda la ley, con un solo punto que viole. Entonces, ojo con aquellos que dicen que pueden guardar la ley, o que van a ir al cielo porque pueden guardar la ley. Por favor, vamos a mirar lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 10, hermanos. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, vamos a esperar que busquen. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Bajo maldición, imagínense. Bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué nos está acentuando aquí el apóstol Pablo con esto? Que nadie puede cumplir la ley perfectamente. Nadie puede cumplir la ley perfectamente. Entonces, hermanos, esto significa que el que pretende vivir bajo las obras de la ley está ¿qué? En maldición. Está en maldición. El que pretende guardar la ley está en maldición.
¿Qué dice el capítulo 5 ahí mismo de Gálatas? Capítulo 5, versículos 2 al 4. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De pronto es posible que no entendamos, los que no conocen la Escritura profundamente, de pronto no vayan a comprender lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que los que se circuncidan, en el versículo 2, ¿ya? Dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Por qué Pablo está diciendo de esa forma? Es que ahí en la región de Galacia, donde Pablo envió esta carta, resulta que en esas congregaciones estaban asistiendo personas judías, o sea, israelitas, que decían que eran cristianos, pero ellos allí enseñaban así por debajo de cuerda, o cuando salían de los servicios de adoración, cuando hablando con los demás hermanos allí, les decían que para entrar al cielo y para ser salvos tenían que circuncidarse, como lo mandó Moisés. 1, tenían que guardar el día sábado. Y tenían que abstenerse de ciertos alimentos, 3 cosas. Eso les enseñaban. Entonces Pablo dijo aquí, en el versículo 2, si alguien pretende circuncidarse para agradar a Dios y entrar al cielo, dice que Pablo, de nada aprovechará a Cristo. ¿Por qué? Porque se le está agregando algo más a la salvación, fuera de lo que Cristo está demandando que hagamos para entrar al cielo. Lo que el Señor demanda de nosotros para entrar al cielo es creer en Él. Creer en Él. Creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es lo que se nos demanda la Escritura. Nada más. No se nos demanda hacer buenas obras para ser salvos. No se nos demanda guardar la ley, no se nos demanda hacer absolutamente para ser salvos, solamente creer en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué dice el versículo 3? Y otra vez testifico, todo hombre que se circuncida está obligado a guardar ¿qué? Toda la ley. Claro, si alguien pretende guardar un punto de la ley, entonces quiere decir que tiene que guardar todos los puntos de la ley. Y eso sí es que es muy difícil hacerlo. Altamente difícil. Y en otras palabras, imposible de hacer. Imposible de hacer. Nadie tiene la capacidad de guardar la ley. Nadie. Solamente nuestro amado Señor Jesucristo fue el único que pudo guardar la ley de Dios. Solamente. Y cumplir toda la ley de Moisés. Todo lo que requería la ley, ahí el Señor lo cumplió. ¿Qué más dice el versículo 4? De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Exactamente. O sea, todo aquel que se quiere, que quiere recibir justicia por medio de la ley, entonces está separado de Cristo. Sencillamente, es un religioso más. Es un religioso más. Si yo pretendo y creo que por dar comida a los pobres, dar dinero a los pobres, dar zapatos, ropa, lo que sea, voy a ser salvo y voy a entrar al cielo, entonces resulta que yo estoy desligado de Cristo, completamente desligado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Será que yo me estoy contradiciendo con otros mensajes que yo he predicado que debemos hacer buenas obras? No, lo que les estoy diciendo en este momento es que cuando uno pretende y cree que por hacer buenas obras va a entrar al cielo y va a ganar méritos
va a ganar méritos en Cristo, estamos equivocados. Estamos equivocados. No estamos en la verdad. Y eso es lo que está combatiendo Pablo en la carta a los Gálatas. Hermanos, la historia nos dice que muchos hombres le han dado un trato de aflicción y castigo a su cuerpo con tal de destruir las obras de la carne y tener paz consigo mismo. ¿A eso se le llama cómo? ¿Hay alguien que me puede decir cómo se llama eso? Se le llama ascetismo. Los ascetas. Eso estamos viendo como en el caso de los monjes, esos que construían esos monasterios, se encerraban, se alejaban de la sociedad. Eso es lo que he estado diciendo. Y yo personalmente condeno eso basado en la Escritura. No podemos estar encerrados, hermanos. Y eso es lo que hace mucha gente. Se esconde en los monasterios, hermanos, huyendo de la mundanalidad, huyendo del pecado, huyendo de todo de lo que el hombre hace, para no contaminarse con el pecado. Siempre les tengo que decir, y en este momento se los vuelvo a recordar, lo que les he dicho. Debemos ser como el pez del mar. ¿Se acuerdan que yo se lo he dicho? Debemos ser como el pez del mar. En las aguas o el agua del mar es completamente ¿qué? Salada. Totalmente salada. Nadie puede tomar un trago de agua de sal sin que tenga consecuencias. Pero resulta, hermano, que todos los peces que viven, que moran dentro de las aguas del mar, su carne es dulce. Su carne es simple. Dulce no, simple. ¿Y eso por qué, siendo el agua tan salada, por qué la carne del pez es simple? ¿Por qué cuando ustedes compran pez de mar tienen que echarle sal para poderlo comer? A menos de que a usted le guste comer la carne de pez sin sal. Pero no tiene sabor a sal. No tiene. Así debe ser la vida del cristiano, hermano, que aunque esté en este mundo lleno de podredumbre y de pecado, la vida del creyente debe estar limpia y pura para Dios, hermano. Pero debe estar aquí afuera. No debe estar encerrado en cuatro paredes, hermano, que no le den ni siquiera el sol, hermano. ¿Ya? No, tenemos que estar en la calle untándonos con los problemas y dificultades de la gente. Entonces, hermanos, el asceta, hermanos, coge y se golpea, se da duro para purgar sus propios pecados. ¿Cuál fue? ¿De quién puedo hablar en este momento? ¿A quién recuerda usted con ese problema? A uno de los reformadores, ya le di pista, a Martín Lutero, cuando todavía no había creído en Cristo. Él era monje católico, sacerdote, hermano, católico allá en Alemania, hermano, y él todos los días se flagelaba. Cualquier pensamiento contrario que tuviera, de una vez se levantaba fuerte, hermano, ¡pam! Y se levantaba fuerte, hermano. Decía una mala palabra de una vez, es que ya tenía el látigo en la mano, ¡pam! Se daba 3 juetazos, hermano. Hermano, ese hombre tenía las espaldas todas rotas, están todas fuertes, hermano. ¿Acaso de esa forma es que vamos a combatir el pecado de nosotros? Por favor. No, hermano, de esa forma no es que combatimos los malos pensamientos, los pecados, las malas acciones, las malas palabras. No, hermano, de esa forma no. Hay personas, hermanos, que en un tiempo como este, hermano, salen caminando de un lugar a otro, hermano, y caminan cientos de metros, hermano, de rodilla o a pie descalzo, hermano, porque están cumpliendo una promesa a tal ídolo, a tal patrono, y comienzan a chorrear sangre de esas rodillas, hermanos, porque piensan que de esa forma, hermano, van a obtener el perdón de sus pecados.
Pero se nos olvida o ignoramos que hubo alguien que derramó su sangre de su propio cuerpo y dio su vida para que nosotros tuviéramos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Esto se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ya tú no tienes que hacer nada para obtener el perdón de tus pecados. Ya no necesitas de nada. Solamente creer en Él, poner la mirada en Él y decir: Señor, yo creo en ti. Yo confío que tú eres el que perdona mi pecado, el que perdona toda mi maldad. Si tú has tenido una conducta oscura, una conducta totalmente terrible desde el pasado, hermano, te digo algo, amigo, que Jesús borra todos tus pecados. Él ha dicho en su palabra: y no me acordaré más de vuestros pecados. No me acordaré más. Quedaron borrados. Si tú los confiesas, yo te limpiaré con mi sangre que derramé en la cruz del Calvario. Yo te perdono y no me acuerdo más de tu pecado. Qué lindo. Cuando aquella mujer prostituta, aquella mujer adúltera, hermano, que la cogieron infraganti, hermano, llegaron un poco de fariseos y saduceos con piedra en la mano para golpearla, para matarla, porque esa era la ley. Y de pronto se refugia. Iba pasando el maestro, el Señor, y de pronto ella se refugia en ese grupo que iba con el maestro. Y le dijo: ¿qué te pasa, mujer? No, que me quieren golpear, me quieren matar, me van a apedrear. ¿Pero por qué? Porque me cogieron en flagrancia, en adulterio. Y de pronto el Señor quedó mirando a toda esa multitud así, mirándolos en la cara, y todos con piedras en la mano que parecían fieras, hermano. Todos parecían fieras. Y de pronto el Señor comenzó a escribir en tierra. ¿Qué escribió? No lo sabemos. Con su dedo. Y de pronto levanta la mirada al Señor, dice estas palabras: el que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra sobre esta mujer y la mate. Entonces, cada uno, golpeado por estas palabras en su conciencia fue golpeada, triturada por las palabras de Jesús. Cada uno fue tirando la piedra al suelo, dejándola caer, dando media vuelta y yéndose. Hermanos, entonces, mire qué lindo las palabras que le dijo Jesús a la mujer. ¿Dónde están los que querían matarte? ¿Dónde están los que te condenaban? Y esta mujer le respondió a Jesús: se han ido, Señor. Se han ido todos. Mira, no hay nadie, Señor. Dijo: bueno, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Yo tampoco te condeno. Tu pecado ha sido perdonado. Ahora eres hija de Dios a partir de este momento, pero ve y no peques más. Qué lindas palabras de nuestro amado Señor. Entonces, hermanos, tenemos que abandonar el antinomianismo y el legalismo de entre nosotros. Hermanos, los ascetas son personas que ejecutan sus acciones por encima o traspasan el límite de sus obligaciones religiosas, pasando o pensando que pueden obtener un beneficio divino. Esto quiere decir, me acuerdo tanto de un predicador puertorriqueño muy famoso cuando yo conocí el Evangelio en el año 77. Hermanos, el famoso predicador puertorriqueño Gille Ávila. Y Gille Ávila escribió un librito que se titula El ayuno del Señor. Y con todo orgullo
Con toda soberbia este señor enseñó o escribió en su libro que él ayunó 41 días, un día más que el ayuno que hizo el Señor. Qué soberbio, hermanos. Qué soberbio. Entonces, hermanos, hay personas que ejecutan sus acciones por encima y otras pasan el límite de sus obligaciones religiosas pensando que pueden obtener beneficios divinos por hacerlo. Qué tristeza, hermanos. Ninguno de los que estamos aquí estamos autorizados de ir más allá de lo que dice la Escritura. Así de sencillo. Tú y yo estamos obligados a hacer, a guardar, a vivir lo que dice la palabra tal cual como está, sin que te excedas de ella o sin que le quites. En su fanatismo van más allá de lo que dice la Escritura, lastimosamente. Hermanos, también están aquellos, ojo con esto, también están aquellos que viven una moralidad religiosa. Presten atención porque esto es muy importante. Y muchos de nosotros podemos caer en estos errores gravísimos. Y es que están aquellos que viven una moralidad religiosa, esforzándose por mostrar una conducta perfecta y una fidelidad estricta a su religión, pero sin Cristo. ¿Cómo les parece? Pero sin Cristo. ¿De qué le sirve eso? ¿De qué le sirve, hermano, estar, hermano, con la mirada puesta allá y no hablan, hermano? Y, por favor, qué tristeza, hermano. ¿De qué le sirve eso, hermano? ¿De qué le sirve estar en un rincón, hermano, orando 24 horas del día ahí metidos en un rincón de su cuarto, de su alcoba? Orando y metido. Como me dijo una dama una vez, lo que pasa, hermano, que usted es un mundano. Me dijo así, usted es un mundano. Usted es una persona que se le ve en los ojos que no tiene a Cristo. Yo le dije, ¿eso por qué? Porque usted no ora casi. Dígame cuántas horas ora usted al día. Yo le dije, señora, yo no tengo por qué decirle eso. Esto es un asunto de privacidad mía con Dios. Ahora, ¿qué saco yo con decirle a usted eso? No, porque yo oro. Cuando llegan las 10 de la noche me pongo de rodillas a orar hasta las 4 de la mañana. Wow, dijo, oye, la felicito. Ya. Y tiene el ojo muy bueno todavía, no lo tiene tan hundido. Le dije yo. Y en las horas de la mañana, después del desayuno, que hago las cosas, a las 9 o 10 de la mañana me vuelvo otra vez a arrodillar hasta las 12 de la noche, hasta las 12 del día. Digo, bueno, la felicito. Pero le voy a decir algo, señora, que eso no va a ser el motivo para que usted entre al cielo. Está equivocada, señora. Está equivocada. Y hermanos, muchos están en esa tónica. Piensan de que porque oran mucho o porque ayunan demasiado, porque hacen 3, 4, 5 días de ayunos consecutivos, ya le tienen hasta la correa al Señor aquí, el fajón, la correa agarrada al Señor. Ya no se sueltan de ahí. Están equivocados. La salvación no es por obras, dice la palabra. La salvación es por medio de la fe. Por medio de la fe. Entonces, amados hermanos, muchas personas se esfuerzan muchísimo por mostrar una conducta perfecta y una fidelidad estricta a su religión, pero lastimosamente están sin Cristo. Y por último, están aquellos que ponen una confianza ciega
una confianza ciega en sus líderes religiosos, no importando las consecuencias de sus demandas. ¿Cuánta gente, hermano, tienen eso, hermano? ¿Cuántas personas tienen eso? Hermano, y resulta que cuando el líder falla, el pastor falla, ese líder de esa iglesia falla, hermano, todo el mundo sale despavorido porque como falló su Dios, el Dios de ellos, porque, hermano, ese pastor se convierte como el Dios de la congregación. Él es la última palabra, es la última Coca-Cola. Entonces cuando falla ese pastor, hermano, todo el mundo sale despavorido, sale despatriado de allí. Porque su líder, su Dios, les falló. Porque su confianza no estaba en Cristo. Su fe no estaba en Cristo. Y les voy a contar una historia. Es posible que algunos de ustedes, de los que somos de más de edad, somos de más de edad, hermano, recordemos o nos hayamos enterado de eso. Hubo una vez una masacre en Waco, Texas. En Waco, Texas. En el año 1993. Más exactamente comenzó esta crisis, esta masacre, el día 28 de febrero y culminó el día 19 de abril de 1993. Y culminó con la muerte de casi 80 personas en los Estados Unidos. Y esta masacre la protagonizó un hombre llamado David Koresh, el cual era el líder de una secta religiosa, a quienes sus seguidores lo seguían a él a ojo cerrado, ciegamente lo seguían. Pero este hombre incitó a la secta a armarse, estamos hablando de armas de verdad, con fusiles, con pistolas, y esto para hacerle frente a las autoridades establecidas de los Estados Unidos. Era un loco, era un muchacho todavía, un hombre joven, le pongo como 40 años o menos, un hombre de lentes, el cabello un poco largo. Se creía el redentor de esta secta. A esta secta se le llamaban los davinianos. No sé si el hermano Víctor recuerda. Mi hermano es algo contemporáneo ahí conmigo. Lo mismo la hermana Ana. Sí, entonces, ¿no recuerdan ese episodio? No lo recuerdan. Perfecto. No recuerdan. La verdad que no. Sí. Y si lo recuerdan, no quieren decirlo. Entonces, hermanos, los davinianos, ojo, miren con esto, miren cómo es cosa terrible esto, hermanos, lo que les estoy diciendo. Los davinianos salieron, hermanos, de esa secta de los davinianos salieron de una división, de una rama de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cómo les parece? La cual fue fundada esta secta en el año 1959 por Ben Roden. La fundó esta secta, quien se separó de la iglesia adventista del séptimo día y fundó los davinianos. Y esto terminó en una muerte terrible. Ese día, el día 19 de abril de 1993, David Koresh les pidió a todos prenderse fuego. A todos prenderse fuego antes que entregarse a las autoridades. Y todos se metieron candela, hermano. Todos se prendieron fuego
El edificio ardió en llamas y hubo una mortandad impresionante ese día. Esto es por seguir a un líder a ciegas. Esto sucede en las sectas religiosas, hermanos. Y van tapados, hermanos, haciendo y diciendo lo que el líder les diga. Y así ve uno a muchos grupos que dicen que son evangélicos, que son cristianos. Y esos líderes les imponen normas a sus seguidores, hermanos, y terminan haciendo locuras. Bendito sea Dios, hermanos. Estamos viviendo tiempos tremendos, hermanos, tiempos peligrosos, hermanos. Tiempos peligrosos. Entonces, amados hermanos, ¿qué pasa con todo esto? Satisfacer pretensiones de los hombres significa que puede tomarse una dirección equivocada cuando estamos obedeciendo a los hombres. El apóstol Pedro le dijo a los fariseos y a los saduceos, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Así lo dijo Pedro. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. El legalismo y el antinomianismo, hermano, es un libertinaje enquistado en el corazón de los hombres que no obedece a Dios y la autoridad de su palabra. O sea, que prefieren estar haciendo eso y no obedecer a la palabra de Dios. Hay personas, hay creyentes, hermanos, que se enojan, se molestan porque se les dice la verdad, se les dicen las cosas como son cuando están haciendo lo malo o cuando dejan de hacer las cosas como Dios las manda. Por eso dijo el apóstol Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, hay creyentes que se enojan porque se les dicen las cosas tal cual como son. Entonces, no están dispuestos a obedecer a Dios ni a su palabra. Es que para mantener, y esto es lo que pasa en muchas congregaciones, en muchas iglesias muchas veces, hermanos, que hermanos, para mantener a la gente contenta, a la gente feliz, a la gente ahí sentados y ¿cómo les digo? Y estables, entonces hay que permitirle todo lo que deseen hacer. Todo lo que se le venga en gana. No, Señor, hermanos, si somos iglesia de Cristo, si somos iglesia de Dios, debemos hacer es la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. Y no lo que yo quiero también. Aunque me parezca difícil. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a obedecer su palabra. Queremos vivir en libertad. Vayan abriendo la Biblia, 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3. Queremos vivir en libertad, pero no la libertad de Dios. Queremos vivir en libertad, pero no la libertad de Dios. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. La pregunta que yo hago, ¿tenemos al Espíritu Santo de Dios, hermanos? ¿O realmente queremos vivir en libertad? ¿O estamos viviendo en libertad? Si estamos viviendo en libertad, que sea la libertad del Espíritu, no la libertad de la carne. No es para que tú hagas lo que tú quieras, no es para que hagas lo que tú pienses hacer y de pronto te enojes porque se te corrige en algo para que no lo sigas haciendo. ¿Ya ven? No, tenemos que obedecer al Señor. A todos nos pasa eso, a todos, hermanos, que muchas veces nos enojamos cuando nos confrontan con nuestro pecado.
cuando nos confrontan con nuestro pecado. Nos enoja, esto nos enoja, nos pone a hervir la sangre muchas veces. ¿Por qué? Porque somos pecadores, somos malos, hermanos, y no queremos ser corregidos. Muchas veces, hermanos, tomamos decisiones, en su mayoría equivocadas, y nosotros los cristianos, aferrados a nuestros conceptos y creencias, nos llevan a tomar caminos diferentes, porque no queremos oír a Dios y obedecer su palabra. Así de sencillo. Ve al Salmo capítulo 2. No queremos oír a Dios y obedecer su palabra. No, hermanos. Salmos capítulo 2, hermanos. Entonces, ¿qué le decimos a Dios allí? ¿Qué le estamos diciendo a Dios allí entonces en nuestras rebeldías? ¿Qué le decimos a Dios en nuestras rebeldías? Versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos nada aquí. No queremos que me corrija. Yo hago lo que yo quiero. Yo sé por dónde voy. Yo sé que yo no tienes que enseñarme a ser cristiano. No tienes que enseñarme a hacer esto. No tienes que enseñarme a ser pastor. No tienes que enseñarme a hacer esto. Ese es nuestro concepto muchas veces. Y aquí tenemos que humillarnos delante de Dios, hermanos. Como pastores, como líderes, como miembros comunes y corrientes, tenemos que humillarnos delante de Dios, hermanos. Porque ¿qué? Cada quien quiere tener la razón, cada quien quiere tener o vivir su propia opinión y decir yo estoy en lo correcto, pero realmente estamos equivocados. Entonces le decimos al Señor, no quites el salmo de ahí, por favor. Salmo 2, no lo quites. Entonces en nuestra rebeldía le decimos al Señor, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero hermanos, ¿cuál es la palabra que nos dirá el Señor? ¿Cuál será la palabra que nos dirá el Señor? Míralas allí. Versículo 4 y versículo 5. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Todo aquel que no quiera obedecer a Dios, hermano, será reprendido. Será reprendido. Será reprendido por la mano del Señor. Ahora, ¿será que estamos viendo a un Dios soberbio, a un Dios tirano, a un Dios que, hermanos, no perdona? No, Él perdona nuestros pecados. Pero también les quiero decir que Él no tolera el pecado. No lo tolera. No tolera nuestras desobediencias. No tolera cuando somos contumaces y rebeldes. No, queridos hermanos. Él nos ha llamado con sus cuerdas de amor para que tú y yo vivamos en paz, seamos felices, tengamos dicha, tengamos seguridad en Cristo. Solo que tú y yo vivamos para Dios. Solo que tú y yo hagamos su voluntad. Si tú haces la voluntad del Señor como enseñaba hoy el hermano Víctor, si hacemos su voluntad, estamos viendo la voluntad retributiva, así se llamó, ¿no? La voluntad retributiva del Señor. Quiere decir que si tú haces lo bueno, si tú amas a Dios y lo obedeces, entonces Dios va a bendecir tu vida. Su justicia retributiva, está hablando mi esposa. Su justicia retributiva quiere decir que si tú amas a Dios y obedeces su palabra, entonces vas a tener, hermano, la recompensa del Señor. Y es que Él va a bendecir tu vida, va a guardarte, va a protegerte. Y en un texto que leyó el hermano Víctor dice, yo bendeciré tu ganado, bendeciré el vientre de tus mujeres, le dijo al pueblo de Israel. Ya no habrá mujer estéril, no habrá nadie que le destruya a la tierra. ¿Por qué? Porque ustedes son fieles a mí. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, vamos a ser fieles a nuestro Dios. Hagamos la voluntad de Dios, hermanos. Hermanos, saquemos de nuestra cabeza nuestros propios conceptos, nuestras propias opiniones y dejemos a Dios actuar. Permitamos al Espíritu de Dios que Él gobierne nuestras vidas, que Él haga su voluntad en nosotros, hermanos. Y nos irá bien con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Bendiciones.